vamos a ver, por favor, acompáñenme al libro de Génesis, porque desde el libro de Génesis vamos a encontrar cómo empezó esta lucha, o bueno, no es una lucha propiamente, sino cómo se empieza a marcar una diferencia entre aquellos que han entendido el Evangelio, que han entendido quién es Dios, qué es la fe, aquellos hombres y mujeres que han entendido cómo es que Dios quiere obrar, qué es lo que Dios quiere en la vida de una persona, y los otros que son personas que también han oído, que saben, pero que no lo pueden llevar a la práctica. Muchas veces no lo llevan a la práctica porque no pueden llevarlo. Otras veces simplemente porque no quieren hacerlo. Pero bueno, vamos a ver en Génesis capítulo 4 y a partir de hoy voy a comenzar con un nuevo tema que se va a llamar las dos naturalezas. Existen dos tipos de naturalezas en la Biblia. Y vamos a ver cómo desde Génesis la Biblia nos enseña que, y siempre ha habido un remanente. ¿Entendemos lo que es un remanente? ¿Qué es un remanente? Lo que está seleccionado, algo que queda, ¿verdad? De algo, por ejemplo, si son granos, pues de ese costal o ese bolsa, tomas una pequeña cantidad y la separas de toda esa cantidad. Bueno, vamos a ver cómo en la Biblia, desde Génesis, nos habla de un remanente. Cómo Dios desde el principio, dejó muy en claro los rasgos de quiénes son de Él, quiénes no son de Él, eh, lo que le agrada, lo que no le agrada, y que, como lo dije, que siempre ha habido un grupo de falsos creyentes o de falsas personas que dicen que conocen a Dios y de falsos hombres que han querido mezclarse, que quieren aparentar y estar ahí metidos, pero que no es posible porque Dios, que conoce, que ve todo el corazón, ve las intenciones, no lo podemos engañar. Y un ejemplo de esto está en Génesis 4. Yo les pregunto antes de leerlo, ¿saben quién era Caín? Todos sabemos, ¿verdad? Desde chicos nos enseñan la historia de Caín y de Abel. Eran dos hermanos que los dos tuvieron el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque sus padres, Adán y Eva, ¿verdad? Se entiende, aunque la Biblia no nos lo dice de manera clara, así textual, ¿verdad? Pero le entendemos que Adán y Eva, cuando ellos caen, cuando son expulsados del huerto, le dicen a sus hijos, miren, esto que estamos pasando es porque nosotros un día, ¿verdad? Fallamos, pecamos. Bueno, entonces, les pregunto, ¿había alguna justificación para que Caín fuera de una manera y Abel fuera de otra? No. O sea, los dos sabían, los dos entendían. eh, es más, tan sabían cómo agradar a Dios que la Biblia nos dice en el capítulo 4, vamos a leerlo, voy a leer, ustedes me siguen, dice en el verso 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra, ¿qué trajo? Una ofrenda a Jehová, dice Reina Valera. No sé, por ejemplo, en palabra de Dios, como diga, verso 3, como un regalo. Entonces, ofrenda. Ok, fíjense. Entonces, estamos entendiendo que ellos, pues por algo le traían a Dios un regalo, ¿verdad? En otra dice ofrenda. Entonces, lo que acabo de decir, que sabían, que entendían quién era Dios, todo esto. Dice en el verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Miren, aquí me voy a detener porque quiero, en el verso 4 dice que Abel trajo también, primero vino Caín, ¿estamos de acuerdo? Y trajo de lo mejor de su fruto, él trabajaba en la tierra. Pero también Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, trajo lo más gordo, trajo lo mejor.
Y dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Bueno, dice que Caín trajo de lo mejor también. Lo primero, ¿verdad? Lo principal, lo primero que tuvo, se lo ofreció. Y lo más gordo, lo mejor. Ok, bueno, y ahí vamos más o menos abriendo un poquito más el panorama. Fíjense, ok, está bien. Miren, algunos comentaristas, de hecho me encontré un comentario muy interesante que nos dice lo siguiente, que en el verso 4, cuando dice que miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, las palabras que usa el hebreo miró con agrado, que en algunas otras versiones más antiguas se ha traducido como miró propicio, significan en el hebreo mirar una cosa con una ojeada penetrante, ansiosa. O sea, estamos hablando de que en este caso Dios vio la ofrenda de los dos con una ojeada penetrante. ¿Cómo sería una ojeada penetrante? Minuciosamente. Ahora dice que Abel trajo lo primero, lo mejor, ¿no? El otro también trajo de sus cosechas. Pero ahorita vamos a ver, porque quiero que eso es parte del tema que voy a tratar hoy. Entonces, sigue diciendo el comentarista, con una mirada ansiosa. ¿Qué es una mirada ansiosa? Hace un momento vimos un ejemplo en Denise, ¿no? Cuando dije, bueno, le van a dar su regalo, si nosotros entendemos que el hebreo está diciendo que Dios estaba viendo las ofrendas de una manera penetrante y ansiosa, es porque Él estaba esperando que esa ofrenda pudiera ser satisfactoria para Él. Pero vamos a ver, y esto es bien importante, acuérdense que Dios nunca jamás es como nosotros. Él no rechaza por el simple hecho de decir, ay, es que yo quería los tenis de moda. Ah, yo quería la camisa, el pantalón marca no sé qué. No. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dijo que en una ocasión una viuda pobre y dio lo último, dio la única monedita que tenía, a diferencia de los otros? Entonces dejo en claro que Dios no se deja guiar por apariencias. Había algo de fondo, que es lo que estamos viendo. Déjenme continuar con el comentario porque está muy interesante. Y dice, estas palabras penetrantes, ojeada penetrante o ansiosa, también se han traducido como inflamar en fuego. O sea, lo que está diciendo es, Dios iba a aprobar los dos sacrificios y la manera en la que lo iba a hacer era por medio del fuego. O sea, iba a consumir el sacrificio y de esa manera iba a determinar quién era acepto. ¿Por qué? Porque efectivamente, acordémonos que la Biblia dice que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Cuando ellos vienen, ellos saben perfectamente bien qué es lo que agrada a Dios. Saben que, por ejemplo, venir con lo mejor de la tierra no es precisamente lo que Dios espera. Acaban de dar un ejemplo ahorita y dicen, ustedes como hijos de su mamá, le pueden preguntar en su cumpleaños o el Día de las Madres, oye mamá, ¿qué te gustaría que te diéramos? Y yo sé que muchas veces uno como papá dice, no, mira, con que te portes bien, pero si tú le dices, no, dime de veras qué te gustaría, ¿qué dirías? La verdad, si tú dijeras, no, pues tengo ganas de esto, ¿qué sería? Unos zapatos. Bueno, ¿saben por qué saben? Porque su mamá, viven con ella. ¿Sí me entienden? No es lo mismo cuando a ti te invitan a un cumpleaños. Tú dices, pues, ¿qué llevo? Pues le voy a llevar, pues sos una niña y en base a eso tú te basas al regalo. Pero si tú lo conoces mejor a esa niña, pues le das algo muchísimo más específico. Algo que sabes que le va a gustar, que lo necesita, ¿verdad? Y no llegas y dices, bueno, pues no sabía, no sabía porque sabía que era una niña, pues traje un vestido, ¿no? Por ejemplo. Vamos entonces a poner en orden. Caín y Abel sabían perfectamente bien que para agradar a Dios, ¿qué tenías que hacer? ¿Por qué? Porque como consecuencia, Dios iba a aprobar o a desaprobar ese sacrificio. La manera como lo aprobaba o desaprobaba, ¿saben cómo fue? Dice aquí el comentarista en hebreo, consumiendo el holocausto. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia que nos dicen que efectivamente, cuando una ofrenda era agradable a Dios,
Dios aprobaba el sacrificio por medio del fuego. Él directamente consumía el sacrificio y eso era una señal ineludible de que Dios decía, entendiste, perfecto, eso es lo que yo deseo. Eso es exactamente. Vamos a ver ejemplos en la Biblia que nos hablan de esto y cómo lo traducimos el día de hoy a nosotros, porque la pregunta sería, bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se traduce eso? Bueno, lo vamos a ir viendo. Génesis capítulo 15, nada más estoy dando un motivo por el que fue aprobado o desaprobado, pero hay otro, que es el que vamos a ver. Ahorita voy a llegar ahí. Pero estamos viendo el primero, que la ofrenda tenía que ser aprobada y tenía que ser aprobada por medio del fuego. O sea, la respuesta de Dios iba de decir estoy satisfecho o estoy complacido, es porque entendiste que tiene que haber un derramamiento. O sea, que no es por medio de una fruta. Caín entendía que el llevarle digamos, lo mejor de la tierra podía parecer muy bueno también, pero de fondo no fue así, porque lo que Caín estaba diciéndole a Dios no era precisamente, Señor, te estoy dando lo mejor, pues a ver si tú lo aceptas, porque él ya sabía que Dios no podía aceptar verduras, no podía ser, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque tenía que ver incluido ahí algo que era la fe. Señor, es que al momento de traerte un sacrificio, estoy creyendo que tú eres el que me justifica a mí. Y él no lo hizo así, él quiso hacerlo por medio de las obras. O sea, él trató de venir y decirle, mira Señor, te traigo lo mejor para que veas que yo no necesito. Es una forma de decirle a Dios, no necesito de ti. Cualquiera puede decir, no, yo nunca le diría eso a Dios. No, muchas veces lo decimos, muchas veces. ¿Cómo? Con nuestra actitud. Ahorita tú mencionabas un ejemplo. ¿Qué pasa cuando una persona todo el tiempo vive para sí mismo, ¿no? O sea, se dedica a su trabajo, se dedica a hacer lo suyo, pero jamás de los jamases manifiesta darle a Dios su tiempo. Nunca. ¿Qué pasa? ¿Qué le está diciendo a Dios? No, yo sí te quiero y te necesito. Pues no me lo demuestras. Dentro de las iglesias hay gente que cree que porque le traen a la iglesia o al pastor, no sé, hablemos de una persona que es un comerciante y dice, yo tengo bodegas. Pues tal vez ni me paro o voy cada cuando quiero porque estoy muy ocupado, pero cuando voy llevo un chequezote y digo, oiga, pastor, o al tesorero, aquí están mis diezmos, ¿verdad? O aquí está esta ofrenda. La pregunta sería, a ver, ustedes mismos respóndanme, ¿ustedes creen que eso es aceptable ante Dios más que un obrero que no gana más que el mínimo, pero que es bien fiel y que le da a Dios y le dice, Señor, aquí está? ¿Por qué? Porque tú eres digno. ¿Cuál creen que va a ser más propicia? La del obrero. Es soborno. Está comprando algo y sabes que Dios jamás se va a dejar sobornar. Esa es la diferencia entre el sacrificio de Abel y de Caín. Pero ya nos adelantamos, yo quería ir por partes. Además, ya vámonos. Bueno, aquí vemos manifestadas las obras de la ley y la gracia y la fe. Son dos cosas que vemos. Desde el principio vemos ya cómo hay dos tipos de personas, que una trata de comprar a Dios, trata de agradarlo, pero no acuérdense que cómo es que Dios se agrada. Dios no se agrada por lo que tú supuestamente vienes y das. Es más, Dios dice, a ver, ¿qué me puedes dar a mí? ¿Qué le podemos dar a Dios? Tú tratas de venir conmigo y de traerme algo como si yo me tragara esa píldora, ¿no? Decir, ay, sí, ya te creí, hijo. Por favor. Es más, es mejor que vengas, pero que vengas si tú quieres, con las manos vacías, pero con un corazón sincero, a que vengas con un montón de regalos y trates de sobornarme. ¿Sí me explico? Hay una gran diferencia. Por eso es que Caín no fue acepto. Y es más, vamos a ver cómo a través de la Biblia Dios siempre manifestó, mandando fuego, su aprobación o su desaprobación. Es bíblico. Ahí en Génesis 15, versos del 17 al 20, yo quiero que ustedes me digan, en este capítulo 15, ¿qué es lo que vemos ahí? Ahora, la pregunta sería, todo el tiempo Dios, cuando aquí dice que Abraham, ¿verdad? Se da cuenta de que el altar que él había puesto está siendo consumido por el fuego. Hay una antorcha, una hornilla, dice.
Pero mi pregunta sería, ¿y todo el tiempo Dios hacía esto? No. ¿Por qué hizo esto? En este caso, en este capítulo, en esos versos específicos, ¿bajo qué condiciones lo hizo? ¿Qué está haciendo ahí Dios? ¿Por qué le responde de esta manera? Porque quiero que veamos que no todas las veces que Dios contestaba por fuego, era porque había algo muy importante. Exactamente, ahí está haciendo un pacto con Abraham. Y le está diciendo, tú y yo vamos a tener un pacto. Por eso es tan importante que veamos el trasfondo de la ofrenda de Caín y Abel. No se trataba de un sacrificio común, se trataba de una respuesta de parte de Dios sobre un sacrificio, sobre algo que se estaba ofreciendo por medio del fuego, en donde Dios estaba declarando su aprobación, como ya lo dije hace un momento. Y aquí en Génesis 15 nos dice que Dios, en versículos anteriores, si ustedes lo ven, se van a dar cuenta que Abraham necesita que Dios haga un pacto y le confirme que efectivamente le va a dar lo que le dijo. Y le dice, muy bien, ¿quieres que yo te diga, te demuestre que lo que te estoy diciendo es en serio? Ahí, si usted lo lee en versos anteriores, dice que le pide una cantidad de animales, de aves, le pide que las corte a la mitad, que las ponga ahí, que era algo que hacían en ese tiempo, era muy común, las descuartiza, y dice que puesto el sol, o sea, desde la mañana hasta en la tarde, ya oscuro, entonces él empieza a ver un horno humeando y dice que ve una antorcha de fuego que pasa entre los animales divididos. Y en el verso 18 dice, y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Es muy importante que nosotros le prestemos atención a esto porque esto nos habla del fuego del Espíritu Santo, del fuego de Dios cuando está aprobando un sacrificio. En Levítico capítulo 6, voy a pedir que por favor lo leamos versos 12 y 13, Levítico 6, 12 y 13. Dios le dice a Moisés, le da una orden que tiene que ver con el fuego que iba a estar ardiendo en el tabernáculo. Y escuchen ustedes lo que dice. El fuego encendido sobre el altar, ¿sí están ahí conmigo ya? No se apagará. Fíjense, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y lo vuelve a recalcar, no se apagará. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Lo dice así o no? Nunca, nunca se tenía que apagar. Ahora, cuando Dios comienza a hacer algo, cuando Dios manda fuego para probar, para decir esto es agradable, lo hace con un propósito. Aquí la orden es clara, el fuego nunca se va a apagar, pero vamos a ver qué fuego era, porque no se trataba de cualquier fuego, no se trataba de cualquier fuego, no era un fuego común. Acompáñenme ahí mismo, pero en el capítulo 9 de Levítico, en el verso número 23 dice así, y 24. Entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Verso 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Aquí, o más bien, a partir de este momento, ese fuego que cayó en el altar, ¿qué tenía que hacerse con él? Mantenerlo, avivarlo todos los días. ¿Por qué? Porque era un fuego santo, era un fuego que Dios había mandado, aprobando la ofrenda y diciendo, de aquí en adelante lo que yo hago se debe de mantener en mi fuego. Ahora, todo esto que estoy diciendo es muy importante y muy relevante. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque a partir de este momento Dios dice, mi tabernáculo, mi servicio, mis órdenes y lo que yo soy no se pueden mezclar con lo profano. No pueden ustedes jugar con mi santidad. Esto es algo bien importante porque cuando Dios manda ese fuego, lo único que espera es que los sacerdotes lo aviven.
que sigan poniendo leña. Lo leímos ya. Cada mañana, cada mañana, cada mañana. Ahora, el problema es que muchas de las veces hay personas que creen que pueden jugar y creen que el fuego de Dios, que lo que Dios ha aprobado, pues lo podemos tomar a la ligera, ¿no? Y podemos así como que vivir en el mundo y vivir con Dios. Bueno, acompáñenme al capítulo 10 del mismo Levítico, en el verso 1 y verso 2. Escuchen ustedes lo que dice, porque estos dos personajes representan a ese tipo de personas o de creyentes que creen que pueden jugar con Dios. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron, estos eran hijos de Aarón y por lo tanto eran parte del sacerdocio. ¿Estamos de acuerdo? Eran los únicos que podían servir y oficiar con Aarón. Dice, tomaron cada uno su incensario, o sea, el incienso del tabernáculo, y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Verso 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Te pregunto, ¿qué es lo que estos dos tipos pensaron? Menospreciaron, despreciaron y creían que podían jugar. Creían que el fuego, claramente Dios dijo, el fuego que esté allí lo van a avivar, lo van a traer leña cada mañana, nunca se apagará. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron fuego extraño, está diciendo un fuego común, de una fogata, ¿verdad? Que tenían ahí, y lo pusieron en el incensario y se les ocurre venir delante de Dios y ofrecerlo. ¿Sabes qué hace Dios con eso? Lo vomita. Aquí la palabra hebrea habla de que en ese momento murieron calcinados, achicharrados. ¿Por qué era tan importante entonces el sacrificio de Abel? Porque Dios iba a determinar su aprobación o su rechazo, lo cual hizo. Ahorita vamos a ver el siguiente punto, que la Biblia nos habla y nos dice por qué fue acepto. Bien, quiero que sigamos viendo algunos otros ejemplos donde la Biblia nos dice claramente que Dios mandó fuego del cielo para probar. En Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 26, para entender un poquito el contexto de esto, nos dice la Biblia que David se había engrandecido, ¿no? Había conquistado mucho territorio, pero hubo una situación ahí donde Dios se molesta con Israel, porque así lo dice, se enoja con Israel, e incita, o hace que Satanás más bien vaya e incite a David y haga un censo. ¿Lo han leído? ¿Sí, verdad? Bueno, eso fue algo que Dios lo vio muy mal, pero era algo que Dios quería tratar a Israel. Dice que era a Israel, no a David, era Israel. Bueno, el punto es que cuando David entiende que fue un error y que fue algo que estuvo mal, pues viene un profeta y le dice, David, mira, lo que Dios quiere es que tú le des un sacrificio a Dios, que reconozcas que estuvo mal, él lo reconoce, y en el verso 26 dice que David edifica un altar a Jehová, en el que ofrece holocaustos y ofrendas de paz, e invoca a Jehová, fíjate, invoca a Dios. Y dice, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Ahora, este lugar donde él edifica un altar, es el lugar a donde Dios le dice, aquí es donde quiero que me hagas el templo, aquí quiero que sea, aquí. Entonces, a partir de ese momento, le queda muy claro que Dios está probando la ofrenda, le dice, aquí es donde quiero, esto es lo que me agrada, esto es lo que yo quiero. David lo entiende. Luego, vamos a ver, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1, David separa este terreno, compra el terreno y le dice a su hijo, aquí lo vas a construir el templo. Ya Dios ya me lo dijo, ¿cómo? Pues por medio de la ofrenda, mandó fuego y ya dijo, esto es lo que yo quiero. Perfecto. En Segunda de Crónicas 7:1, pasan los años,
muchos años, y Salomón construye el templo, y dice que cuando Salomón, para esto David ya se había muerto, ¿no? Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. A partir de ese momento, lo que se tenía que hacer era otra vez avivar solamente ese fuego. O sea, esa leña la va a estar poniendo todas las mañanas en el fuego que ya descendió. No traigas, no se te ocurra traer fuego extraño, porque no, Dios no lo va a tolerar. Por eso les decía, desde el principio Dios empieza a dejar muy en claro quiénes son de Él, quiénes son su remanente, que hay dos tipos de naturalezas, hay dos tipos de personas. ¿Cómo es la gente que Dios le agrada? La gente que Dios le agrada es la gente que entiende, que viene ante Él porque sabe qué es lo que le agrada a Dios. No es alguien que quiere sobornar a Dios, no es alguien que quiere decirle, mira Señor, pues no voy o no hago, pero mira, aquí está, mira, te traje tu, pues no sé qué puede ser, ¿verdad? Tu regalote. Como si Dios necesitara, como, eso es una ofensa para Dios. Después, en Primera de Reyes, capítulo 18, en el verso 36, nuevamente viene una respuesta de parte de Dios, y es contundente, y dice, yo soy el Dios. Aquí no hay lugar a dudas. El fuego siempre ha representado aprobación, siempre ha significado agrado, pero también significa santidad y pureza, como ya hace un momento lo dije, ¿no? En Isaías capítulo 6, en el versos 5 al 7, nos habla del profeta Isaías teniendo una gran visión, donde dice que ve a Cristo sentado en su trono, y el templo donde está llenan, sus faldas llenan el templo, y ahí ve estos personajes que están adorándolo. Y en el verso número 5 de Isaías, Isaías dice, ay de mí, verso número 5, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Te das cuenta que el fuego de Dios siempre habla de pureza, de santidad, de agrado, de aprobación? Es sinónimo del Espíritu Santo también. De esto lo podemos ver cuando viene Juan el Bautista, dice, porque él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Cuando dice Hechos 2, ¿verdad? Vino un viento recio que llenó la casa como fuego. El Espíritu Santo se manifiesta como fuego consumidor. Entonces, eh, ya vimos el primer aspecto por el que Dios vio la ofrenda de Abel agradable, pero también hay otro aspecto. La segunda razón o motivo por el que Dios vio y como consecuencia respondió con fuego sobre el sacrificio de Abel y no el de Caín, lo encontramos en Hebreos capítulo 11 en el verso 4. Vamos a leerlo en palabra de Dios. Quiero escuchar esa versión. Fíjense, dice, Abel confió en Dios. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. A ver, pongamos atención. Dice, Abel confió, está hablando del pasado. Antes de traer su ofrenda, Abel entendía perfectamente bien que era, como lo dijimos ya, lo que a Dios le agradaba. Por lo tanto, como el ejemplo que dimos de la mamá, si tú sabes qué es lo que le agrada, dale lo que le agrada. Luego, fíjense, dice, por eso Dios, ¿por qué? Porque confió y le ofreció como consecuencia un mejor sacrificio. Dice, como consecuencia de estas dos cosas, Dios consideró que Abel era justo. ¿Que él era justo? ¿Cómo es eso? Claro. Y aceptó su ofrenda. Y aunque Abel ya murió, todavía sigue hablándonos.
Qué interesante. Verso 2. Nuestros antepasados fueron aprobados, ¿por qué? Tuvieron fe. A ver, pero hay que entender algo. Cuando dice que tuvieron fe, no está hablando de la fe que la gente dice, ¿estamos de acuerdo? No es de que, ay, pues la comadre, mi vecinita, dice que tiene mucha fe. Ella tiene mucha fe en Diosito. No está hablando, porque entonces en ese caso todos son justificados, pero no está hablando de eso. Vamos a ver Romanos 4, se nos va a clarificar más, cuando habla de la fe, que no tiene nada que ver con la fe que la gente habla, que es poder mental o fuerza de voluntad. Eso no es fe. De hecho, la Biblia habla claramente que la fe no viene así. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Pues la palabra, la predicación, el mensaje de Dios. Una persona no puede tener fe cuando ni siquiera ha escuchado el mensaje de Dios. No lo puede tener. Puede tener fuerza de voluntad, sí, pero aún en la palabra confianza que el mundo practica no es la misma que practica Dios. No, nada que ver. Son cosas muy distintas. Fíjense, dice Romanos 4, versos 3 en adelante. Voy a leerlo yo en esta versión que tengo aquí. Dice, la Biblia dice, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe. El dinero que se le paga a alguien por un trabajo, a Emelia le pagan, ¿verdad, Emelia? ¿Te pagan? ¿O a poco lo haces de gratis? Lo que tú haces lo haces gratis, no, ¿verdad? Al final de la semana o del día te pagan, ¿sí? Bueno, pues muy bien, qué bueno. Pero dice el verso 5, en cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. David nos habla de la felicidad de aquellos a los que, sin hacer nada para merecerlo, Dios declara inocentes por confiar en Él. Así lo dice en la Biblia. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Y en el capítulo 10 de Romanos, todavía queda más evidente. 10:10 de Romanos, vamos a leerlo, por favor. Ahí acompáñenme. Dice, pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. ¿Qué está diciendo entonces de Abel? Claramente dice que Abel fue un hombre que cuando vino a presentar su ofrenda, en primer lugar sabía que era lo que le agradaba a Dios. En segundo lugar, no vino por sus propios méritos. No vino sintiéndose como que él fuera suficiente. Al contrario, él vino sabiendo que era un pecador, que era una persona que no merecía nada de Dios, pero que sin embargo, igual que dice Romanos 4 con Abraham, ¿qué hizo? Creyó que Dios era suficiente para perdonarlo de todos sus pecados. ¿Y sabes cómo se le llama eso? Justificación. Ahora entonces podemos entender por qué Abel y su ofrenda fueron aceptables y no las de Caín. Claro que sí. Claro que sí. Porque él vino sabiendo que no era por sus obras, sabiendo que no era por lo que él hacía, era por quien Dios es y por lo que él perdona al pecador. Y de la misma manera sucede con nosotros. Si tú crees que realmente Dios te puede perdonar tus pecados sin que tú hayas hecho nada, simplemente con admitir que eres un pecador, que reconoces que has pecado, que has fallado, que no mereces nada de Él, ¿sabes qué sucede? La Biblia lo acaba de decir, eres justificado. Porque no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de traer la calabaza más grande, porque dice Efesios que no es por obras. ¿Te das cuenta cómo entonces todo toma sentido? Caín pensaba que era por obras. Ah, yo le traigo lo mejor. Dijo, ¿qué te pasa? Eso es una repugnancia delante de mí. ¿Por qué? Porque yo soy el que perdona tus pecados. Yo. Todo está en Él, no en nosotros. Esa es la esencia del Evangelio. Primera de Juan 3, por favor. Aquí todavía nos va, más claramente, nos va a decir sobre estos dos hermanos.
Primera de Juan capítulo 3, versos del 9 al 13. Y si ustedes, fíjense, el contexto del verso 12, que es el que quiero que leamos, por eso lo quiero leer desde el verso 9, nos clarifica mejor lo que estoy hablando. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, fíjense, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Sí están ahí? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Ay, oye, ¿por qué no tomas? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Es que te prohíben, ¿verdad? No te dejan allá, el pastor te dice que no, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hago? Porque la simiente, la naturaleza que hay en mí ahora, ¿verdad? No me permite, o sea, no, me repele el pecar, porque soy nacido de Dios. Luego, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, y no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, ¿qué? Justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Puedes ver cómo desde un principio queda muy evidente quiénes son del Señor, qué rasgos tienen, qué características tienen uno del otro, muy diferentes, muy distintos. Ahora, regresamos a Génesis 4, por favor, en el verso 6. Continuamos con la historia, que no termina aquí. Dice en el verso 6, una vez que no recibió el sacrificio. Entonces le pregunta, ¿por qué te has ensañado? A ver, ¿qué te pasa? ¿Cómo, por qué decae tu semblante? ¿No? Le pregunta, dice en el verso 7, mira, si haces el bien, ¿no serás enaltecido? A ver, ¿cómo dice en sus versiones ahí? Si haces lo correcto, entonces la pregunta es, ¿sabía Caín lo que era correcto? Claro, pero no lo quería hacer. Si haces lo bueno, podrás andar con la frente en alto. Lo bueno en cuanto al sacrificio, en cuanto a lo que Dios le agrada. Pues no lo bueno de que, ay, pórtate bien, atraviesa a las viejitas por la esquina, y si ves a alguien, dale dinero. No está hablando de eso, ¿eh? Entonces dice, si tú sabes lo que es bueno, lo que me agrada, ¿por qué no lo haces? ¿Sí estamos de acuerdo? Y dice, y si no lo haces, el pecado está a la puerta. Pero sin embargo, con todo esto, a ti será su deseo y tú te vas a enseñorear de él. Y entonces le dice Caín a su hermano Abel, o sea, como que no aprendió nada. Salgamos al campo. Y cuando ya están en el campo, se levanta y mata a su hermano, ¿verdad? Entonces el Señor le pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y dice, bueno, pues yo qué voy a saber, ¿verdad? ¿Acaso soy el guarda de mi hermano? Y le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces le dice, maldito serás de la tierra que abrió su boca para recibir de ti, perdón, de tu mano, la sangre de tu hermano. Fíjense, vamos al verso 17, porque aquí vamos a encontrar otra vez dos aspectos muy interesantes que notamos en Caín y Abel. O sea, otra vez las dos naturalezas. Fíjense, en el verso 17 dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e a Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de otra fue Sila. Fíjense, aquí en el verso 19 quiero hacer un paréntesis o detenerme un poco, porque aquí en el verso 19 dice que este pariente de Caín, ¿qué es lo que hizo? Empezó el desorden, exactamente. ¿Por qué? Porque en Génesis 2:24, fíjense lo que Dios había dicho desde el principio. Habló acerca de un hombre y una mujer. No dijo, el hombre agarrará a la mujer que se les antojen y tendrá el montón de harem. Nunca dijo eso. Ahora, ¿por qué estaba diciendo Dios esto? ¿Cuál era el significado? ¿Qué era lo que de fondo Dios estaba enseñando? Acompáñenme a Efesios
capítulo 5. Por favor, vamos a ver en el verso número 30 al 32. ¿Somos parte de quién? ¿A quién se está refiriendo cuando dice somos parte de su cuerpo? No, pero ¿a quién se refiere que es parte de su cuerpo? A la iglesia. Dice la iglesia, los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, son parte de su cuerpo. Y los dos serán un solo ser. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Dónde lo dice? En Génesis lo dijo Dios, desde el principio. Ahora, cuando Dios dijo esto, ¿en quién estaba pensando? ¿En la iglesia? Claro que sí. Cuando Dios dijo eso de Adán y Eva, ¿de quién estaba pensando? Aquí lo dice, en Cristo y la iglesia. Era un tipo de Cristo y la iglesia. Ahí lo dice Pablo. Fíjense, dice, pero esto tiene que ver con Cristo y la iglesia. Entonces, cuando nosotros leemos, volviendo a Génesis capítulo 4, por favor. Ok, entonces en el Génesis 4:19 dice, Lamec tomó para sí dos mujeres. Dos mujeres. Desde ahí empieza a haber un problema muy grande y una violación a la ley del matrimonio que Dios instituyó en contra de la poligamia. Y dijo, no, no, no. Pero ¿qué pasó? A este tipo le importó un comino. ¿Sabes qué? Toda esta gente que estoy hablando, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de Génesis 4. ¿Cierto o no? O sea, no estamos hablando de allá en algún lugar remoto, ¿verdad? Donde nadie sabía nada. Estamos hablando de que sería, en este caso, su tatarabuelo, o son como 4 generaciones, ¿no? O sea, sabían perfectamente bien. Era de viva voz. Porque acuérdense que antes eh, las, las, eh, todo lo que eran las costumbres se daban de manera oral. ¿Estamos de acuerdo? O sea, era así como que, mira hijo, ¿verdad? Pues tú hace muchos años, ¿verdad? Tu abuelo llegó, es más, algunos de ustedes tal vez ubican, tal vez otros no, pueden ubicar y decir, no, pues fíjate que me cuenta mi abuelo que el papá de su papá llegó de San Luis Potosí, por decir algo, ¿no? Y de ahí conoció a mi abuela o la abuela de mi abuelo, no sé, ¿verdad? En fin, y ya como que vas armando un árbol, ¿no? Bueno, aquí pasa lo mismo, pero todos ellos sabían, como por ejemplo el caso de los mexicanos, ¿no? Que dice, yo soy católico. ¿Por qué? Porque la familia, ¿verdad? Mi tatarabuelo, ¿verdad? Le dijo a mi abuela y mi abuela a su mamá y a mi mamá y yo. Es lo mismo. No había ningún tipo de excusa para decir, ay, no, pues no sabía. Acabamos de leer en Primera de Juan que dice, porque Caín, ¿por qué lo mató? Porque él no quería hacer lo correcto. Aquí vemos la primera violación de su familia y de la misma manera vemos cómo el día de hoy exactamente pasa lo mismo con muchos que saben, que conocen, que dicen, pero que a todas luces en su vida, en la práctica, violan, violentan, transgreden la ley de Dios. No nos dejemos engañar. Luego, sigue diciendo, sigue hablando en el capítulo 4 y en el verso número 23, nuevamente vamos a ver este personaje, Lamec, en donde este hombre dice, ¿verdad? Le dice a sus dos mujeres, escuchen mi voz, mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Fíjate, aquí, bueno, voy a terminar, verso 24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. A ver, ¿de qué está hablando este tipo aquí? No sé si lo ven, si lo perciben. Quiero que vean a ver si pueden ver de qué está hablando otra vez este tipo, porque en primer lugar ya cometió la primera transgresión, pero en segundo lugar, a esto que acaba de decir es otra violación tremenda de lo que Dios dijo. A ver, ¿qué entienden? ¿Lo podemos entender? En el verso 15 del mismo capítulo, vamos a leerlo, cuando Dios eh, lo juzga, le dijo, el Señor habla con Caín y le dice, mira, maldito, en el verso 11 le dice, tú eres maldito de la tierra, que abrió su boca para recibir de ti la sangre de tu hermano. 2, cuando trabajes la tierra, no te dará su fuerza. O sea, ahora sí que vas a estar trabajando todo el tiempo y nada, no, exacto, no va a dar fruto.
O sea, va a ser una tierra, digamos, estéril. 2. Luego le dice, 3, errante y extranjero serás en la tierra. O sea, vas a ser una persona, un fugitivo, exactamente, ¿no? En el mundo, ¿no? Entonces Caín le dice, oye, pues es que mi castigo es muy grande, ¿no? Entonces le dice, bueno, todo esto que me acaba de decir, fugitivo, la tierra no me va a dar fruto, este, el otro, cualquiera me va a querer matar. Por eso Dios le dice, no, mira, verso 15, exactamente, todavía hay gracia, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo Dios da una cierta gracia, porque hay un propósito, no nada más así. Acuérdense que Dios no obra como el hombre, ¿no? Pero hay un juicio, ciertamente sí lo hay, y de hecho aquí es donde se desprende lo que estoy tocando, porque empezamos a ver dos naturalezas, dos tipos de personas que todo el tiempo van a estar presentes. Jesús dijo, el trigo y la cizaña crecen juntos. Dentro de la iglesia siempre vamos a encontrar gente que pertenece a la familia de Caín y gente que pertenece a la familia de Abel. Gente que es tranquila, que entiende qué es lo que Dios quiere, se ven a sí mismos y dicen, no, 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 pues es que no, no es por lo que yo haga, es por lo que el Señor ya hizo por mí, y tratan de agradarle. Pero también encontramos gente como Caín, que es gente malvada, gente como la familia de Caín, Lamec. Pero entonces, regresando otra vez, porque no me quiero salir del tema, dice que entonces Lamec, en el verso número 23, le dice a sus mujeres, miren, esto lo escribió como una manera poética. Y dice, escúchenme, pues imagínense, si yo mato a un hombre por mi herida o a un joven por mi golpe, pues imagínense yo bien justificado, porque si Caín va a ser vengado 7 veces, pues si yo lo hago en defensa propia, pues 70 veces seré justificado. ¿Qué es lo que podemos percibir aquí? ¿Qué pueden ver ustedes? Lo que yo dije la semana pasada. Hay de a lo que a los buenos dicen malo, ¿verdad? Y a lo malo le dicen bueno. Hay los que cambian la luz por la oscuridad. Hay de los que a lo amargo le dicen que es dulce. ¿Qué está diciendo Lamec? Lamec es un sinvergüenza que está tratando de justificarse y decir, bueno, si él lo hizo, exactamente, está manipulando las palabras de Dios para su propio beneficio, exactamente. Efectivamente, Dios nunca le dijo a él ni a nadie, a ver, el que mate a un hombre, ¿verdad? Pues si Caín fue 7, pues 70. Nunca. Pero aquí tenemos que entender el trasfondo de la actitud de la Mec y de su familia. ¿Por qué? Porque son gente que todo el tiempo está tratando de acomodar la palabra, la Biblia. Cuando tú le dices algo, dice, bueno, sí, pero pues acuérdate que Dios es gracia. Ahí está, miren, yo he escuchado gente que dice, bueno, pero ahí está David. David tuvo muchas mujeres. ¿Se acuerdan que platicamos eso? Que dicen otros, pues Jesús también tomó vino. Ah, pues Caín. A ver, Caín dijo, Dios dijo que a Caín 7 veces lo iba a perdonar y iba a estar con él. ¿Qué me va a hacer a mí? ¿Te fijas cómo es lo mismo? Es la misma actitud, es el mismo espíritu. Pero Dios siempre ha dejado muy en claro cuál es la diferencia. La semana que entra vamos a ver en este mismo contexto cómo andando el tiempo, si ustedes lo leen en Génesis se lo van a encontrar, vamos a encontrar nombres que son muy parecidos, pero que no tienen nada que ver uno con el otro. Vamos a encontrar a un Enoch, vamos a encontrar un Lamec, vamos a encontrar un Matusalén, no Metusael. Fíjense, no es lo mismo Metusael que Metusalén. No es lo mismo, como dicen, ¿verdad? Muchos, la gimnasia con la magnesia. La semana que entra vamos a ver cómo siempre esta familia, o esta gente, trata de imitar y de vivir una vida como si realmente fueran gente de Dios. Pero vamos a ver cómo hubo un Enoch que nada que ver con hubo un Lamec que nada que ver con y hubo un Matusalén. Lo vamos a ver la semana que entra para dejarlo. Pero fíjense, desde el Génesis hasta el tiempo de Jesús, hasta el día de hoy, siempre vamos a encontrar paralelismos, siempre. Ustedes lo van a ver. Me voy a aventar no sé cuánto tiempo, sí voy a aventar un par de meses, porque estamos en Génesis. Ya se imaginarán. Es que a través de toda la historia de la Biblia encontramos estos dos tipos de personas. Siempre, siempre, siempre.
y ustedes lo van a ver. Pero bueno, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que se haga cada día más interesante, que tengamos más hambre por ella, ya que es en ella donde encontramos todo lo que necesitamos. Muchas veces, Señor, sí puede parecer un poquito confusa, pero es porque tenemos que darle un poco más de tiempo, tratar de leerla con detenimiento, con comprensión. Y una vez que lo hacemos así, tu Espíritu Santo nos ilumina, nos habla, nos redarguye. Sobre todo, ayúdanos a poder ver que esto más que historias son testimonios vivos para cada uno de nosotros. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.